Gran Bretaña, como bueno, tú también has hecho referencia a ello. Claro que es gracioso, ¿no? Que se supone que poner a personajes negros entre la aristocracia británica del siglo XIX, ¿no? Era el siglo XIX. Eso es progre. Seguro que es progre, porque eso es como borrar la historia esclavista y supremacista de Gran Bretaña. Claro. Pero también hay que recordar... Pero también hay que sea, incidir en una cosa, quiero decir, también en el Reino Unido, en Inglaterra y en Estados Unidos existe también, por parte sobre todo de estas izquierdas postmodernas, que, vuelvo a decir, son la punta de lanza ideológica de esta clase dominante capitalista financiera, no olvidemos que también profundiza en su propia leyenda negra, porque ahí hemos tenido todo el auge de los Black Lives Matter, derrumbando estatuas, no solamente, sí, principalmente las que más hemos visto son de antiguos conquistadores españoles, pero tampoco no olvidemos que también han tumbado estatuas de antiguos gobernadores o líderes independentistas norteamericanos, es decir, al final era un poco que recordaba un poco a la revolución cultural de Mao, que yo ahí sí que reconozco que, mira que yo no soy para nada esto hablar de marxismo cultural, pero es quizás uno de los o pocos elementos propiamente elaborados dentro del marxismo o conexiones con el socialismo real, que fue precisamente porque la revolución cultural fue cuando una desviación totalmente izquierdista que fue la revolución cultural de Mao, entre las cuales pues se llegaron a destruir la propia tumba de Confucio, pues hay que decirlo, y se hicieron bastantes aberraciones contra la cultura en muchos monumentos históricos de China por parte de estas hordas de la revolución de los jóvenes revolucionarios chinos. Esto es copia y pega de lo que luego se hizo en el mayo 68, pero se profundiza mucho más con las manifestaciones de Black Lives Matter y con todo este enrollo, ¿no?, de que tiene la izquierda postmoderna de odiar su propia historia y a querer atacar su propia tradición. O sea, es decir, es que es lo mismo, decir, vale, es que parece que los españoles somos los únicos que odiamos, ¿no? Es que también pasa, lo que pasa es que, claro, en Estados Unidos o en el Reino Unido, por mucho que haya también una leyenda negra, ellos son los que controlan los principales grupos mediáticos, cinematográficos, plataformas digitales, etc. Entonces, claro, todas las series lo que hacen es contaminarlas un poco, distorsionando su historia, pero es lo mismo, quiero decir, no se va muy lejos tampoco. Ya, sí, que si acaso en el caso español se agrava el proceso porque digamos que este nuevo marxismo cultural, con muchas comillas, ya se asienta sobre una base ya suficientemente ya bastante negro legendaria, ¿no? Que me gustaría decir que la revolución cultural fue aplastada por el mismo Partido Comunista Chino una vez muere Mao. También hay que decir. No, bueno, eso ya es otro. Eso debería muy bien hecho. Muy bien hecho. O sea, no, porque realmente la revolución cultural de Mao sí que es lo más parecido dentro del socialismo real a lo que se llama marxismo cultural. Y desde luego, claro, o sea, cuando en mayo del 68, en toda esa época, pues se empezaba a ver con malos ojos a la URSS y muchos hacían maoístas, como que el maoísmo lo veían entonces como algo más auténtico y más revolucionario y tal. Más idealista. Claro, y era eso, consistía en hacer borrón y cuenta nueva, acabar con todo el pasado, si es esa mentalidad. Sí, es que en cierta forma, y yo sin desmerecer las obras de Mao Zedong, yo es que, a ver, la revolución cultural china ni siquiera fue una cosa hecha por el mismo Mao Zedong, que fue por un grupo de personas que se hicieron con el poder en el Partido Comunista Chino. Mao era ya un poco parecido a lo que fue Mussolini cuando se fundó la República Social Italiana. Era un mero títere ahí, rodeado de personajes o personas con mayor poder que el propio líder. Y lo que pasó ahí fue una desviación izquierdista a gran escala, porque también hay que decir que uno de los componentes que une a las izquierdas asiáticas del marxismo-leninismo, sea, digamos, maoísmo o, digamos, el Juche, por ejemplo, es que tienen más componentes idealistas, muy idealistas, por así decirlo. Y la revolución cultural de Mao fue una desviación totalmente izquierdista, que es lo que precisamente Lenin siempre denunció, ¿no? Que el izquierdismo es la enfermedad infantil
del comunismo. Y de hecho muchas cosas que hicieron en la Revolución Cultural de Mao son contradictorias con muchos textos de Lenin cuando hubieron bolcheviques que querían destruir iglesias y que eso no, o sea, el mismo Lenin decía que eso no se podía hacer porque es destruir todos los grandes logros que durante la historia de la humanidad hizo, ¿no? Los trabajadores a lo largo de su historia y que hay que contemplar la historia. Esto que pasó en la Revolución Cultural de Mao, pues claro, esa desviación izquierdista es lo que luego se transmite en los partidos izquierdistas a nivel occidental y que sigue perdurando a día de hoy, que es, volvemos a decir, el odio a la propia historia. Y esto está siendo muy bien utilizado y capitaliza y compadrea muy bien con los intereses que actualmente tiene la clase capitalista, al menos de la anglosfera, que busca, ¿no?, pues ese mundo cosmopolita, ese mundo cada vez más atomizado, más individualista. Claro, para ir ahí primero tienes que cargarte la propia historia, tienes que cargarte el concepto de nación, cargarte el concepto de patria, el concepto de familia, el concepto también de clase, de sindicatos, de partidos, de organizaciones obreras. Tienes que cargarte todo eso para luego ya empezar a atomizar a los individuos y destruirlo y distorsionarlo absolutamente todo, ¿no? Al punto que estamos llegando a día de hoy de ser seres hidropónicos. Me has leído la mente. Desarraigar, tirar del tejido mismo de la vida hasta que no queda nada. No diré de qué película es eso, pero a muchos les sonará.